En un infarto de la arteria cerebral media no suele verse. Miren, si me preguntan a mí algo de la arteria cerebral media, yo digo que es lo más frecuente. O sea, es lo más frecuente. La arteria cerebral media es lo más frecuente. Y si les pregunta de la arteria cerebral media, le están regalando el examen, porque le están preguntando lo más frecuente. Lo mejor es que le pregunte de la arteria cerebral anterior, que es de la crural, la hemiparesia crural, ¿se acuerdan? Hemiparesia crural. O de la arteria del sistema vértebro-basilar, que es vértigo, vómitos, ataxia, incoordinación. Eso es lo mejor. Entonces, si les preguntan arteria cerebral media, ya todos tienen que saber. Vamos a ver arteria cerebral media. Primero, que es lo más frecuente, porque irriga la mayor cantidad del cerebro. Por eso es más frecuente, pues como los tumores. ¿Tiene hemiparesia, sí o no? ¿Sí? ¿De qué lado? Contralateral. ¿Tiene afasia, sí o no? Afasia si fuera embólico, ¿cierto? Sí. ¿Y si fuera de qué lado? Izquierdo, perfecto. ¿Tiene hemianosia homónima? La hemianosia homónima es alteración del campo visual. Hay dos tipos de hemianoxia. La heterónima, que se ve solamente en el quiasma óptico, en la crucecita del nervio óptico. El paciente no ve los lados temporales, o sea, lo que es un campo visual grande se va achicando. ¿Ya? Y las hemianosias homónimas, que son retroquiasmáticas, que se ven en veces isquémicos. Retroquiasmáticas, o sea, detrás del quiasma, por infartito de la zona geniculada, que está en la zona del tálamo, que se ve en arteria cerebral media. Sí. ¿Cómo pueden ustedes describir una hemianoxia homónima? Ustedes le ponen un centímetro o un pasador o una liga o una pitita y le dicen ponga su dedo en el punto medio, y lo que va a hacer el paciente es le va a poner acá, o sea, va a agarrar primero la mitad y lo parte por la mitad, porque esta zona no lo ve. Entonces, esa es una forma de evaluar la hemianosias homónimas en pacientes con EBC isquémico, ¿ya? Pongan el punto medio, no lo ponen en el punto medio, ¿ya? Muy bien. Ataxia, ¿ataxia dónde se ve? Incoordinación, vómitos y vértigo, ¿dónde se ve? Muy bien. Desviación tónica de la mirada hacia el lado de la lesión, o sea, mira su lesión. Es un EBC isquémico extenso o pequeño. ¿Cuál de los dos es? Extenso, ¿no? Bueno, 22. La respuesta es ataxia o también incoordinación. Una pregunta de una pregunta de cirugía cardiovascular, vasos sanguíneos, pero se asocia a cerebro, se asocia a cerebro. Es la endarterectomía quirúrgica, ¿no? La enfermedad de la carótida se cierra con placas. ¿Y cuándo tiene que ser operado? Esa es la pregunta. ¿Cuándo tiene que ser operado? Dice. En los ictus cardioembólicos. No en todos, ¿no? Porque si ustedes tienen un ictus cardioembólico solamente por fibrilación auricular, ¿tienen que operar la carótida? No tienen que operar la carótida. En los infartos de la arteria cerebral posterior, la, la carótida lo que va a irrigar es todo lo que es arteria cerebral media. O sea, lo más frecuente es arteria cerebral media. En las hemorragias subaracnoideas, no tiene nada que ver la hemorragia subaracnoidea con una enfermedad carotidia. La hemorragia subaracnoidea es una enfermedad asociada a un dolor súbito de cabeza, cefalea intensa, náuseas, vómitos y trastorno de conciencia. Según lo que refieren los pacientes, es el peor dolor de cabeza de su vida, y si le hacen una punción lumbar, ustedes pueden encontrar crenocitos, que es la característica de la hemorragia subaracnoidea, en el 4%, eh, más del 4%, perdón, de crenocitos en líquido cefalorraquídeo. Y lo que también pueden encontrar es meningitis también. La hemorragia subaracnoidea se asocia a meningitis también, ¿no? 25%. Por ahí puede haber rigidez de nuca, no se asusten. Lo mejor es hacer una tomografía, creo, ¿no? Si le hacen una tomografía, ustedes ven la lesión. La lesión puede ser grande,
mediano, más pequeño o no verse nada. Entonces lo van dividiendo en una escala llamada Fisher. Fisher. La escala de Fisher se ve en hemorragia subaracnoidea y lo dividen del 1 al 4. La 4 es la que es muy extensa, la 3 mediana, la 2 pequeña, pero la 1 casi ni se ve, casi es normal. A este paciente del 1 tienen que hacer una punción lumbar y le va a salir crenocitos más de 4%. Ya, el de 4, ¿para qué le van a hacer punción lumbar? Pues para ver crenocitos si se ve en la tomografía, ¿no? No. En estenosis carotídea más del 70% sintomáticas o en los infartos lacunares. Un infarto lacunar es un infarto pequeño, operacionalmente hablando es de 3 milímetros a 1.5 centímetros. 3 milímetros a 1.5 centímetros. Y el infarto lacunar, por lo tanto, se vería en un solo corte o en ningún corte de la tomografía. El infarto lacunar se vería en un solo corte o en ningún corte. O sea, el paciente tiene déficit motor, pero usted no ve en la tomografía. Es un infarto lacunar, decimos. Se asocia más a lipohialinosis y también a hipertensión arterial. Y son obstrucciones de arterias pequeñas. Hipertensión arterial y lipohialinosis. Muy bien, la respuesta entonces, mira, acá está muy sencilla. La respuesta es la D, ¿no? Estenosis carotídeas, más de 70%, eso se operan. La palabrita clave es 70% sintomática. Con respecto a la tomografía, señale la falsa. Siempre la falsa, ¿no? O sea, la tomografía es un buen método para ver hemorragias. Tomografía sigue siendo hemorragia. Pasa todos los años y sigue siendo hemorragia. Entonces no respondan hemorragia. ¿Puede excluir hemorragia? Claro, sí es lo mejor para ver tomografía. Más aún, ustedes cuando tengan un paciente en emergencia, ustedes le piden tomografía. Le piden tomografía para ver si tiene hemorragia. Y después de 48 horas le piden tomografía de nuevo para ver si tiene infarto cerebral. Más o menos así la historia, ¿no? Pero ahora ha avanzado tanto la tecnología con las resonancias, que hay una resonancia que se llama resonancia por perfusión y difusión, que al minuto salen los infartos. Entonces, en las clínicas ahora se está pidiendo resonancia para infartos, no para hemorragia. Entonces, por ejemplo, viene el neurólogo y tiene la posibilidad de hacer una resonancia, entonces tiene un déficit motor, por favor, una resonancia magnética y ahí sale el infarto al minuto. Ahí se ve si es leve, si es extenso o no extenso y ver si hay posibilidad de trombolisis. Muy bien. Si excluye hemorragia. A ver, la 5. ¿Puede detectar edema que rodea el infarto? Sí. El edema, hay dos tipos de edema. El edema citotóxico y el edema vasogénico. El edema citotóxico es el edema que acompaña a los infartos. Es un edema solamente que rodea y es diferente al vasogénico. El vasogénico es un edema en dedos de guante o también llamado digitiforme, que acompaña a los tumores cerebrales. Se ve una lesión circular y alrededor se ve el edema en forma de guantes, así, deditos. Si puede detectar edema, claro que la tomografía detecta edema, está bien. No suele detectar troncoencefálico, cierto, no suele detectar lesiones en troncoencefálico. Para troncoencefálico es mejor resonancia. Puede ser normal en infartos recientes. Yo les dije que en una tomografía, si le piden cómo va a salir el infarto, la tomografía normal, ¿no? Y la otra es el método más útil para ver fosa posterior. ¿Quién ve fosa posterior? La resonancia ve fosa posterior, la resonancia ve tronco encefálico y la resonancia ve infartos al minuto. Quizás que eso es lo que tienen que agregar, ¿ya? Pregunta 24. El tipo de hemorragia cerebral más frecuente es, por edad, es la hipertensión arterial. O sea, de todas la más frecuente es la presión alta. O sea, la causa más frecuente de hemorragia hipertensiva es la presión arterial, ¿no?
Pero si hay otra hemorragia por ahí, en jóvenes de 20 a 40 años, usted tiene que pensar en hemorragia por malformaciones o hemorragias subaranoideas. Pero lo más frecuente sigue siendo la hipertensiva, ¿no? La hipertensiva es lo más frecuente. Tras ingesta de fármacos también es una asociación, cocaína, generalmente en tronco encefálico, no es lo más frecuente. Por anticoagulación también, por warfarina puede uno tener sangrados, no es lo más frecuente. Las hemorragias hipertensivas son profundas, o sea, se asocian en cápsula interna. Y si son capsulares, ¿qué síntoma daría? ¿Hemiparesia o hemiplegia? Si es cápsula interna. ¿Hemiparesia o hemiplegia? Hemiplegia. Es por eso que hay una frase en neurología, decimos, si es hemiparesia, pensemos en isquemia, si es hemiplegia, pensemos en hemorragia. También podría ayudar, ¿ya? Porque las hemorragias hipertensivas profundas lesionan más la cápsula interna. El infarto mesencefálico puede cursar con, señale la falsa. Bueno, de nuevo, mesencéfalo es el Mickey Mouse. El Mickey Mouse tiene núcleo rojo, que es el ojo rojo, núcleo rojo. Tiene la boquita, que es el acueducto de Silvio. Y tiene las cejas, que es la sustancia negra. Eso es el Mickey Mouse, ¿no? Dibujen ustedes un osito ahí con dos ojitos. Los ojitos son rojos, núcleo rojo. Póngale su ceja negra, la ceja negra, sustancia negra. Y su boquita, ¿está silbando o está riendo? Si está silbando, es el acueducto de Silvio. Y en las orejitas le ponen unas orejitas sucias, por ahí pasan las vías motoras, ¿ok? Conclusión, cualquier lesión en cualquiera de estas estructuras va a dar síntomas mesencefálicos. Por ejemplo, si yo lesiono la oreja del Mickey Mouse, puedo tener hemiparesias o cuadriparesias. Si lesiono el núcleo rojo, puedo tener temblor rúbrico. El temblor rúbrico es un síndrome piramidal, temblor de manos. Si lesiono la sustancia negra, ¿qué puedo tener? Parkinson. Si lesiono el acueducto de Silvio, ¿qué puedo tener? Hidrocefalias. ¿Ya? Con esa información que ustedes tienen, pueden responder la pregunta. Ajá. ¿Y en el mesencéfalo qué pasa? ¿Qué par craneal pasa? 3 y 4. Dice, parecia del tercero. ¿Verdadero? Sí. Dice, parecia de la mirada vertical. Esto es... solamente les quieren confundir, ¿eh? Porque el tercero mira hacia arriba y mira hacia abajo. O sea, es lo mismo realmente. La mirada vertical es por el tercero. ¿Y a los costados dónde mira el tercero? ¿Para afuera o para adentro? Para adentro, porque el sexto mira para afuera. Nistagmo de convergencia. El nistagmo podría darse tanto en octavo y también en mesencéfalo también. De convergencia significa cuando me miran en el punto medio, miren hacia su nariz, puede haber un nistagmo pequeño. Podría confundirlo ustedes porque nistagmus, ustedes saben que es 8, parque en el número 8, nistagmus, no se vayan a confundir. Desorientación, en mesencéfalo hay una niñita que se llama Sarita, ustedes lo conocían por Sara. Sara es el sistema activador reticular ascendente. Sarita está en mesencéfalo y está en protuberancia. Ahí está Sarita. No está en bulbo. En bulbo está. Y estos pacientes podrían tener un cuadro de alteraciones cognitivas, desorientación y sueño. De hecho, sueño. En cambio, la afasia no, pues no existe afasia, porque afasia, ¿qué cosa es? Cortical. Lado izquierdo o derecho. Izquierdo, o sea, ustedes podrían quedarse con la nistagmus y la afasia, ¿no? Porque el nistagmo dirían es 8. Pero no, hay un nistagmo de convergencia cuando mira los ojos hacia adentro, ¿no? Porque el tercer canal mira hacia adentro. Muy bien. Uy, la 26 es muy fácil, ¿ah? La 26 es muy fácil. Cuando una pregunta es fácil, hagan el descarte. Pues vamos a descartar una... Yo voy a descartar, por ejemplo, dice la tetrada clásica de Parkinson. Yo descarto la 2 porque dice Corea, ¿no? Porque si no sé neurología, digo Corea es un país, digo, ya, descarto. Pero si sé neurología me confundo, ¿no? Pero al menos Corea no es Parkinson, entonces descartan la 2, ¿sí? Descartan la 2, ya. Descartamos la 2. Después descarto también la 4, porque neuropatía
¿Qué tiene que ver la neuropatía acá? La neuropatía se ve en diabetes mellitus, ¿no? Y descarto las 5 por la cefalea. ¿Qué tiene que ver la cefalea con el Parkinson? Sordera, no, no. Eso está muy fácil, ¿ah? Fasciculaciones, ¿de dónde ven ustedes? ¿En qué enfermedad? En el ELA, y sobre todo las fasciculaciones de lengua, fasciculaciones en lengua sobre todo, pero puede haber también en los deltoides, fasciculaciones en deltoides, ¿no? Corea de Huntington, demencia, alteraciones psiquiátricas, la 2 es un Huntington puro, ¿ah? Huntington. Escriban Huntington con minúscula, voltean su cuaderno y me dicen en qué cromosoma está, ¿no? Huntington. ¿Qué cromosoma es? 4, perfecto. ¿La respuesta cuál sería? C, muy fácil, ¿ah? Muy fácil, pero está bien, puede haber preguntas sencillas. Rigidez, temblor y bradicinesia es la triada y si le agregan alteración postural es la tetrada. Hay una alteración postural que es tan severa que es una marcha festiniante, pasos cortos, festiniantes y caminan así, bien encorvados. Eso se llama captocornia, captocornia. O sea, una alteración postural captocornia. Podría ser la cactocornia. También Parkinson también es lo mismo, bradicinesia, facies de máscara. Facies de máscara es bradicinesia, pero también está dentro de Parkinson. Otra cosa de Parkinson es la hipofonía, la disminución de la voz, la entonación de la voz. Marcha festiniante, hipofonía, la micrografia. Escriban la palabra Toronto, pero en letra corrida. La primera O, pónganle normal, la segunda O más pequeña y la tercera O más chiquitita. Toronto. La primera O normal, la segunda más pequeña y la tercera más chiquitita. Eso se llama micrografia, eso es típico del Parkinson. ¿Vieron su Toronto? ¿Vieron? Ya, eso es micrografia. Entonces también puede haber piernas inquietas, Parkinson, piernas inquietas. También puede haber insomnio. También puede haber anosmia, como la demencia. Anosmia. Estreñimiento también puede haber, estreñimiento. Y seborrea, pregunta de examen del MIR, ¿no? O sea, ¿qué alteración dermatológica más frecuente se ve en Parkinson? Ya que me mató. Yo sé todo lo que es Parkinson, pero no soy dermato. Y no respondieron. Pero seborrea es lo más frecuente. Muy bien. Seguimos avanzando. Parálisis supranuclear progresiva. Bueno, hay Parkinson y hay Parkinson Plus. O sea, se parece un Parkinson, pero hay algo más que eso. El Parkinson Plus se ve en pacientes que tienen todos los síntomas de Parkinson, probablemente la tetrada, pero algo más. Por ejemplo, si se caen, tiene un nombre. Si no puede mirar hacia arriba y hacia abajo, tiene otro nombre. Si tiene disautonomía, tiene otro nombre. Eso es un Parkinson Plus. Hay que aprender el Parkinson Plus, ¿ya? Y acá le preguntan un Parkinson Plus, porque es una parálisis supranuclear progresiva. Supranuclear significa por encima de los núcleos de tronco cefálico, supranuclear. Progresiva que avanza, parálisis supranuclear de los ojos. El paciente tiene alteración de la mirada supranuclear, o sea, el paciente no puede mirar hacia abajo o hacia arriba. Eso es la característica de la parálisis supranuclear progresiva. No puede mirar ni hacia abajo ni hacia arriba. Eso es lo verdadero, pero a usted le preguntan lo falso, ¿ah? Dice, si es progresiva, ¿es una enfermedad degenerativa? Sí, es degenerativa. La distonía es una característica también del Parkinson, distonía solamente del eje principal axial. Y no responde al test de la apomorfina. Anteriormente, para hacer diagnósticos de Parkinson, había un test de la apomorfina. No se utiliza mucho ahora. Pero los Parkinson Plus no responden a la apomorfina. En cambio, el Parkinson sí respondía a la apomorfina. La respuesta acá es nunca se caen. Mentira. O sea, si usted tiene un paciente con Parkinson y le dice que se cae a cada rato, no es Parkinson. Ese se llama parálisis supranuclear progresiva. El Parkinson se cae, pero no tanto. En cambio, hay pacientes que sí tienen caídas frecuentes. Lo penoso es que se parecen, pues todos. O sea, ustedes lo ven, es un Parkinson, dicen ustedes.
Es un parque. Pero no puede mirar hacia abajo, hacia arriba. Ah, ya, es una pared suprarrenal progresiva. Igual le dan su levodopa, pero no hay tratamiento. El tratamiento no es tan, no hay tanta mejoría como el Parkinson puro. El Shy-Dragger es SHY, es otra Parkinson Plus que se asocia a disautonomías. Shy-Dragger. Muy bien. La disminución de niveles de ceruloplasmina. Disminución de niveles de ceruloplasmina. ¿Se asocia a qué enfermedad? A nivel sérico, ¿ah? ¿Le suena? Wilson. Wilson es una enfermedad de hígado y una enfermedad neurológica. Hepato, hígado, lenticular, núcleo lenticular. En el cerebro tenemos los ganglios basales. El ganglio basales es el núcleo caudado. El ganglio basales es un triángulo que yo le llamo núcleo triangular. Ustedes le llaman el núcleo lenticular. El núcleo triangular tiene dos estructuras. El núcleo triangular tiene la putamen, que siempre para afuera y está bien pintada, y tiene el globus pálido, que está adentro, todo gordita y todo pálida. ¿Okay? El núcleo caudado se junta con la putamen, no con el globus pálido. Y al unirse forman el núcleo estriado. El núcleo estriado. Entonces miren las palabras: caudado, lenticular, putamen, globus pálido, que es lo mismo, y estriado. Todas esas palabritas se llaman ganglios basales. Ganglios basales. Y sus síntomas principales: rigidez, temblor, problemas extrapiramidales. En la enfermedad de Wilson, lo que se asocia son lesiones hepatolenticulares. ¿Por qué le dicen enfermedad hepatolenticular? Hepato, hígado, lenticular, núcleo lenticular. Por eso. Y en el núcleo lenticular está el putamen y el globus pálido. Ellos tienen distonías, tienen temblores, tienen parkinsonismo, pero no es esa enfermedad, es un Wilson. Es un acúmulo de cobre y puede producir problemas extrapiramidales, demencia con el tiempo. Huntington no. Huntington tiene una triada que se llama MOCOSI. La mnemotecnia es MOCOSI. MO de movimientos involuntarios, CO de alteraciones cognitivas y SI de alteraciones psiquiátricas. MOCOSI es Huntington, perdón. Y Huntington es cromosoma 4. Y la repetición de nucleótidos, que también preguntan en Huntington, repetición de nucleótidos CAG. CAG. Esa es una alteración genética que pregunta, ¿cuál es la falla de la enfermedad de Huntington? Y es la alteración CAG. Puede venir, cuando vengan, no la CAG. Parkinson, ya saben la triada. Atrofia olivo-pontocerebeloso es otra forma de Parkinson Plus, pero acá más asociado a alteraciones de la coordinación. Degeneración estriatonígrica, más raro, pero también alteración como Parkinsonismo Plus. Ceruloplasmina Wilson. 29. ¿Cuál de los siguientes fármacos no se utiliza en Parkinson? ¿Cuál sí se utiliza? A ver. Levodopa, perfecto. Otra. ¿Cuál? Selegilina, sí. Selegilina se utiliza, aunque ahora se está dejando de utilizar, pero sí se utiliza para la rigidez, aunque ahora se está dejando de utilizar, pero sí. Esta es una pregunta antigua ya. Otra. ¿Cuál? No le suena porque son muy antiguas. La bromocriptina también se utiliza, pero es antigua. Bromocriptina. Y la pergolide también se utilizaba antes. Realmente lo que se utiliza ahora para el Parkinson es el levodopa y el pramipexole. Pramipexole, preguntas de examen. Pramipexole. El haloperidol se utiliza para calmar los síntomas neuropsiquiátricos. Haloperidol, o sea, no se utiliza para el Parkinson. El haloperidol también ha sido reemplazado por la risperidona, también tiene el mismo funcionamiento. Y ahora la quetiapina, que es la pregunta de examen de este año. La quetiapina es
el antipsicótico que se va a utilizar más porque tiene menos efectos adversos, ¿no? Quetiapina. La respuesta es aloperidol, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Cuál de las siguientes cursa con una disfunción autonómica? Ahí está, qué bonito. Parkinson Plus. Sí, tienen que memorizar acá nomás, ¿no? Parkinson es Parkinson puro, triada que ya saben. Atrofia olivo-pontocerebrosa más incoordinación. Degeneración estriado nígrida muy raro, más distonías. Parálisis supranuclear, caídas frecuentes y limitación de la mirada vertical. Está bien, ¿no? Y Shai Drager, ya teniendo el conocimiento, pueden responder, ¿no? 31. ¿Cuál es el ganglio comprometido en el síndrome de Reissan-Hunt? Esta pregunta es muy bonita. Bueno, Reissan-Hunt es una parálisis facial. Las parálisis facial normalmente son por herpes simple, ¿no? Hay dos teorías, las virales y las inflamatorias. Por eso que a una parálisis facial ustedes le dan prednisona y aciclovir. Prednisona por la teoría inflamatoria y aciclovir por la teoría viral. La parálisis facial antes se creía que era a frigori, o sea, ustedes abrían la refrigeradora o se iban a las 5 de la mañana a correr, les llegaba el aire y les hacían parálisis facial. Se asocia generalmente a estrés porque baja las defensas y el herpes se reactiva. Este herpes se encuentra en el ganglio geniculado. Pero hay una enfermedad que se llama Ramsay-Hunt, que es una parálisis facial, pero ustedes le miran el pabellón auricular y tiene vesículas. Vesículas. Eso es un Ramsay-Hunt. Aquí hay que dar tratamiento, igual con aciclovir, pero con sumo cuidado a los corticoides. Y el ganglio implicado sigue siendo geniculado, pues, ¿no? Es el ganglio. Bueno, también es una pregunta de conocimiento nomás, ¿ah? Geniculado de frente, ¿no? Ganglio ciliar no es. 32. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta sobre el tratamiento de aciclovir del herpes zóster? Bueno, una cosa es herpes simple, otra cosa es herpes zóster. Herpes zóster puede ser un herpes oftálmico, por ejemplo, quinto 1. Quinto 1, ¿se acuerdan de quinto 1? Reflejo pupilar y la frente, ¿no? Quinto 1. O herpes zóster también puede ser en la zona dorsal, torácica, ¿no? Es bien doloroso el herpes zóster, bien doloroso. Dice acá, si ustedes le dan aciclovir, ¿qué pasa con la enfermedad? ¿Acorta la duración del dolor agudo? La respuesta es verdadera, sí acorta. Por eso es que el tratamiento tiene que ser inmediato. Generalmente se asocia, van al dermatólogo al inicio, y el paciente el dermatólogo da aciclovir altas dosis, 800, 400 y en horario. Tratamiento le dan por un mes. ¿Acelera la curación de las vesículas? Sí, lo cura más rápido. O es lo mismo, pues acorta la duración del dolor agudo, sí. O sea, una forma de tratar el dolor también es tratamiento con aciclovir rápidamente. ¿Se puede asociar a corticoides si no existe neoplasia o otro trastorno? Sí, pero no es lo más frecuente, ¿eh? No es lo más frecuente. El tratamiento realmente es aciclovir y manejo de dolor neuropático. El dolor neuropático es tan intenso que usted tiene que dar gabapentinas, tiene que dar pregabalinas o tiene que dar tramal en gotas o tramal en tabletas. Se secan las vesículas y el dolor persiste y el paciente ya va a la neurología por dolor. Entonces el diagnóstico sería dolor posherpético o dolor neuropático, así se le llama. Entonces si ustedes dan aciclovir no va a disminuir la incidencia de la neuralgia, el dolor puede continuar, ¿no? El dolor crónico continúa, Muy bien. Generalmente es dorsal, ¿no? Si es más de 50 años es algo común, pero si es menos de 50 hay que pensar en inmunosupresión. Los ancianos tienen esta enfermedad frecuente. 33.
¿Cuál de las siguientes enfermedades cursa con líquido normal? La respuesta es la B. B. No disminuye el dolor crónico. Lo que disminuye es el dolor agudo, pero no el dolor crónico. Ellos van a continuar con dolor. ¿Cuál de las siguientes enfermedades cursa con líquido normal? Líquido normal. Está bonita esta pregunta, ¿eh? Las meningitis no tienen líquido normal, pues hay una regla de 3, dice, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene 3 días de evolución, 3 días de enfermedad, y que tiene 3.000 células en líquido cefalorraquídeo, es una meningitis bacteriana. ¿Sí? ¿Está bueno? 3 días de evolución y 3.000 células. Un paciente que tiene 3 semanas de evolución y tiene 300 células en líquido cefalorraquídeo, es una tuberculosis. Un paciente que tiene 3 días de evolución, ¿ya? Y tiene 30 células, es una viral. Entonces las células les indica a ustedes si puede ser viral, bacteriana o tuberculosa. Por ejemplo, si son menos de 100, eso es viral. Yo siempre digo la regla de los 3, pero cuando ustedes vean en su examen y diga, por ejemplo, 400, normal, pues ya saben que es tuberculosis, no me van a decir, no decía 300. O cuando diga 2800, o sea, eso es bacteriana. Pero para que tengan esa regla de 3 es clásico. Las virales generalmente es menos de 100. Las tuberculosas es entre 300, 400, 500. Las bacterianas, miles. Pero si tienen un acceso que está drenando la pus de directo al líquido, sale pues miles de pus ya están. Hay una pregunta así que hablan de acceso con una comunicación con el ventrículo. Ya. Entonces, en las meningitis creo que no hay problema, van a salir patológicas. La tuberculosa, por ejemplo, tiene las proteínas muy elevadas. Se eleva tanto las proteínas que ustedes le hacen una punción lumbar y el líquido no sale. No sale no porque ustedes no sepan sacar el líquido, sino porque se precipita tanto las proteínas y producen el fenómeno de Froin, F-R-O-I-N. El fenómeno de Froin es la dificultad del líquido obtener líquido cefalorraquídeo por mucha proteína elevada, que es muy frecuente en tuberculosis. ¿Ok? Entonces con la meningitis no hay problema. Acá dice, encefalitis o meningitis es lo mismo, ¿eh? Una encefalitis herpética es una encefalitis del lóbulo temporal generalmente, hemorrágica generalmente, o sea, ustedes hacen una resonancia o tomografía, tienen lesiones hemorrágicas, tienen líquido patológico, el paciente se ve séptico, por más que sea herpes, por más que sea virus, se ve séptico, pareciera una bacteriana, y el líquido sale patológico, pues, ¿no? De hecho. La glucosa en líquido cefalorraquídeo se consume tanto en bacteriana como en micótica, pero no se consume en viral. Pero hay 2 virus que consumen glucosa que ustedes ya tienen que saber: el herpes y el paramyxovirus. Porque en pregrado nos enseñan, pues, las virales no consumen glucosa. Está bien, entonces no nos molestemos. Pero algunas virales, como el herpes, que son hemorrágicas, que son tremendas, son hasta mortales, pueden producir afasia porque son corticales también. Produce esto, ¿no? Entonces, la 1 y la 2, creo que líquido patológico. Así sea una meningitis por citomegalovirus, tiene que tener algo patológico, una proteína elevada, algo patológico. Neurosífilis, también, ¿no? Patológico. Las células no se le dan mucho, también es menos de 100. El síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada es más inflamatorio, se ve también una proteínas elevadas. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es una demencia por priones que sale líquido normal. Igual en las demencias por Alzheimer, si ustedes sacan líquido, la célula va a salir normal, no hay consumo de glucosa. La respuesta es la enfermedad demencial, ¿no? Muy bien. 34. ¿Cuál de los siguientes gérmenes causantes de meningitis produce
defectos neurológicos residuales. Claro, en general, pues, la meningitis, esta es una pregunta para neuropediatría, porque es una meningitis en niños, está preguntándole, ¿no? ¿Cuál de los siguientes gérmenes puede causar una meningitis, un problema neurológico residual? El problema neurológico residual se llama hipoacusia. Son niñitos que han tenido meningitis y produce hipoacusia y en algunos casos también un poco de retardo, ¿no? Y eso se ve en niños, la más frecuente es el neumococo. En adultos, el más frecuente es el meningococo. Eh, de los virales, los virus más frecuentes es el Coxsackie virus. eh, los otros también pueden producir meningitis, pero no sedosa. En general, los virales no es pedagógico estar diciendo qué virus fue, ¿no? Porque igual no le van a dar tratamiento, a no ser que sea el herpes hemorrágico que dijimos que pueden dar aciclovir. En general las virales empiezan en 3 días, fiebre, escalofríos, cefalea, vómitos, convulsionan, porque las virales convulsionan y después mejoran, le hacen un líquido y está patológico, tienen células 30, 40, está con su rigidez, se despierta, pasa una semana, el paciente va mejorando, sin tratamiento, ¿eh? Es una viral. Entonces es bien difícil estar diciendo qué virus fue, aunque ahora la tecnología y ROE, por ejemplo, ustedes le piden set viral, hacen el líquido, piden set viral y pueden obtener el virus, bueno, más para pedagogía, ¿no? ¿No? Pero eso se está utilizando. Pero igual no le dan tratamiento. Tratamiento es manitol para la hipertensión endocraniana, por ahí corticoides, ¿no? Por ejemplo, el hemófilos influenza en niños se utiliza corticoides. ¿Está bien? La respuesta es neumococo, produce sordera, neumococo.